Hola, mi nombre es Adalberto Barak, soy docente en la materia Gestión de Datos en la carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Vamos a resolver a continuación el ejercicio número 11 de la Guía de Trabajos Prácticos del año 2020, Compañía Naviera Sistar. Lo que primero vamos a hacer es una lectura completa del enunciado para ver cuáles son las reglas que nos impone y cuáles son las cuestiones a tener en cuenta al momento de su resolución. El ejercicio dice lo siguiente. La compañía naviera Seastar se dedica a la realización de cruceros. Cuenta en la actualidad con 3 navíos, pero planifican en un futuro próximo comprar más navíos que se incorporarán a la flota actual. De las embarcaciones se registran los siguientes datos: código de navío, nombre del navío, altura, eslora, manga, desplazamiento, autonomía de viaje, cantidad de camarotes, cantidad máxima de pasajeros, cantidad de motores, cantidad de tripulantes, clasificación del mismo, por ejemplo, nivel de lujo. Cada navío está formado por varias cubiertas, las cuales se numeran, por ejemplo, 01, 02, 03, 0, 1, 2, etc., dependiendo de su ubicación en el navío. Los números de cubierta son únicos por navío. Cada cubierta tiene un encargado y se guarda una descripción de la misma. A su vez, algunas cubiertas tienen camarotes para los pasajeros. De cada camarote se registra el tipo y la ubicación dentro de la cubierta: babor, crujía, estribor, así como el número de camarote, el cual se puede repetir en distintas cubiertas del mismo barco. Cada navío cuenta con una tripulación que varía en cada viaje, y un tripulante de un navío no puede tripular otro al mismo tiempo. De cada tripulante se registra el legajo, el navío que tripula, el puesto que ocupa, por ejemplo, capitán, primer oficial, segundo oficial, tercer oficial, maquinista, camarero, etc., quién es su jefe y su nombre. La compañía ya tiene organizados los itinerarios de viajes, los cuales están formados por varios puertos, los cuales son visitados según el número de escala que queda registrado en el itinerario. Un puerto puede formar parte de varios itinerarios y, a su vez, dentro de un mismo itinerario puede ser visitado más de una vez. También se registran de los itinerarios la categoría, por ejemplo, especial, superlujo, lujoso o común. La compañía desea registrar los viajes que realizan los diversos navíos, es decir, el itinerario realizado y la fecha del viaje, así como la duración, debido a que ésta es independiente del itinerario, pues un mismo itinerario puede durar más o menos según el viaje y el navío que lo realice. Por último, la compañía desea registrar todos los pasajeros que hayan viajado o hayan realizado reservas. De los mismos se desea tener el tipo y número de documento, nombre, el país y ciudad de procedencia, crucero que realizó y camarote en el cual se alojó. Se debe tener en cuenta que un pasajero puede ocupar el mismo camarote en viajes distintos. Bien, vamos a comenzar con la resolución del ejercicio. Vamos a comenzar primero con la parte que habla de la configuración de los navíos, las cubiertas y los camarotes. En principio vamos a tener una tabla navíos, la cual va a ser nuestra tabla principal que nos va a acompañar por el resto del ejercicio, y vamos a listar todos los atributos que la componen o que directamente sabemos que pertenecen a los navíos. Esto es código de navío, nombre, altura, algunos datos propios de la terminología de la temática que estamos tratando, eslora, manga, desplazamiento, autonomía, cantidad de camarotes, cantidad posible de pasajeros, ¿qué otro dato? Cantidad de motores, cantidad de
tripulantes, clasificación y en principio esos serían los datos propios del navío. Claramente, de forma intuitiva, tenemos un código de navío, el cual asumimos en esta instancia de que es un código no repetible y que nos va a servir a los fines de poder identificar unívocamente a las filas de esta tabla, lo cual lo vamos a utilizar como clave primaria principal de la tabla navíos. Ahora bien, la situación que tenemos que resolver es cómo es la configuración de cada uno de los navíos con respecto a las cubiertas y los camarotes. La situación que plantea el ejercicio es la siguiente. Cada navío tiene varias cubiertas. Esas cubiertas tienen un número identificatorio, el cual se puede repetir incluso en distintos navíos. A su vez, los camarotes también tienen una forma de identificarlos, pero ese número identificatorio se puede repetir en las cubiertas, ya sea del mismo navío o incluso de diferentes navíos. Para representar gráficamente la situación, esto sería algo más o menos de la siguiente forma. Suponiendo que este esquema representa nuestro navío A, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, tenemos distintas cubiertas. Podríamos asumir de que las cubiertas son como distintos pisos que tiene el crucero y esas cubiertas tienen una numeración 1, 2. Dentro de estas cubiertas se encuentran los camarotes. Podríamos asumir que estos son los números de camarotes y esos números de camarotes eventualmente se pueden repetir en las distintas cubiertas del mismo barco. A su vez, si en nuestra flota tenemos otro barco, que a los fines prácticos lo vamos a llamar navío B, podríamos tener o entender que tenemos una situación similar, en donde tenemos las cubiertas que forman a este navío. Esas cubiertas tienen una numeración, la cual, como vemos, se puede repetir en los distintos navíos que tenemos en la flota, y a su vez, cada una de estas cubiertas puede tener números de camarote, los cuales se pueden repetir en las cubiertas del mismo barco o de distintos barcos. Con esta situación planteada, llegamos a la conclusión de que la única forma que tenemos para lograr identificar unívocamente un navío es identificarlo a través de su código de navío, para saber de qué navío estamos hablando, el número de cubierta y el número de camarote. De esa forma, con esos tres atributos, vamos a lograr que vamos a poder lograr identificar cada uno de los camarotes individuales independientemente del navío en el que se encuentre. Entonces vamos a comenzar con la tabla de cubiertas, el cual dijimos que para poder identificar una cubierta, ya que el número se puede repetir en los distintos navíos, vamos a utilizar el código de navío y el número de cubierta. De esta forma, estos dos atributos en forma conjunta van a ser la clave primaria de la tabla de cubiertas. Adicionalmente, esta tabla tiene otros datos propios específicos de la cubierta, que son un nombre, podríamos darle, si bien creo que no lo menciona el ejercicio, pero vamos a darle un nombre como para poder darle una descripción adicional y un dato adicional a la tabla de cubiertas. Y hace mención de que cada cubierta tiene un encargado, con lo cual por el momento legajo encargado. Vamos a
anotarlo para no olvidarnos de este dato. Después vamos a revisarlo en su momento para ver a dónde tendría que apuntar este legajo de encargado o si es un dato que quedaría simplemente como un dato descriptivo de la tabla de cubiertas. Bien, vamos ahora con lo que sería la tabla de camarotes. Dijimos que los números de camarotes se pueden repetir entre las distintas cubiertas, ya sea del mismo barco o de un barco diferente, en base al esquema que hemos hecho. Con lo cual dijimos que para poder identificar unívocamente un camarote, no nos queda otra alternativa que hacer mención del código de navío, el número de cubierta y el número de camarote. De esta forma, con estos tres datos, ahora sí vamos a poder identificar en forma única un camarote independientemente de el barco o el navío en el que se encuentre. Adicionalmente, el camarote tiene un tipo, una clasificación, una ubicación, que es el lugar en donde se encuentra dentro del navío. Bien, vamos a continuar con el párrafo siguiente, en donde nos habla de las tripulaciones por cada uno de los viajes y básicamente lo que nos indica es los datos específicos de los tripulantes. Para eso vamos a crear una tabla de tripulantes, la cual se identifica a través de un legajo. Y tenemos algunos datos adicionales. ¿Cuál es el navío que tripula? Ya que lo que indica es que el tripulante va siempre en el mismo navío, obviamente que en distintos viajes, pero siempre se encarga o está asignado al mismo navío. Con lo cual vamos a referenciar la tabla de navíos a través de una clave foránea. Dijimos que nuestro legajo era la clave primaria. Seguramente tendremos un nombre, un apellido, si bien no lo referencia el ejercicio vamos a agregarlo en este caso. Y cuál es el puesto que ocupa esa persona. Además nos dice el ejercicio que tenemos que identificar quién es su jefe. Y el jefe no es más ni menos que otro tripulante. Es decir, que vamos a referenciar a la misma tabla de tripulantes a través de una clave foránea a sí misma. Este tipo de relación se la llama autorreferencia. Ahora bien, en la tabla de cubiertas habíamos dejado pendiente de resolución el tema del legajo del encargado. Este legajo del encargado es un tripulante, el cual se encuentra registrado en la tabla de tripulantes, con lo cual vamos a poder hacer referencia desde este momento a la tabla para que puedan quedar relacionados. Bien, vamos a continuar con la resolución de los itinerarios y los puertos recorridos y las escalas que va haciendo dentro de ese itinerario cada uno de los viajes. Podemos entender un itinerario como la conexión entre varios puertos en un orden determinado y eso termina haciendo el recorrido que hacen nuestros navíos. Es decir, que podríamos tener un itinerario que podría ser, a modo de ejemplo, desde el puerto de Buenos Aires al puerto de Montevideo, desde el puerto de Montevideo hasta el puerto de Río de Janeiro, y a su vez al regreso podría ser el camino inverso, desde Río de Janeiro a Montevideo y desde Montevideo a Buenos Aires. Si vemos el primer tramo entre lo que es Buenos Aires y Montevideo, esto podría ser la escala 1, entre Montevideo y Río de Janeiro podría ser la escala 2, entre Río de Janeiro y Montevideo la escala 3 y por último entre Montevideo y Buenos Aires la escala 4. Todo esto es a modo de ejemplo para poder entender lo que nos plantea el ejercicio respecto a cómo están armados estos recorridos. Lo que podemos ver es que dentro de un recorrido específico se nos puede repetir, como lo indica el enunciado, el mismo puerto
más de una vez. Si vemos en este caso, por ejemplo, tenemos estos puertos que están resaltados en color, que se repiten más de una vez dentro del recorrido, porque el recorrido lo hemos definido como un recorrido de ida y vuelta. Vamos a modelar entonces la tabla de itinerarios. Vamos a darle un código de itinerario. Si bien el ejercicio no lo plantea, pero vamos a ponerlo porque no tenemos otra forma de poder identificar a esos itinerarios. Y podríamos darle una descripción de ese itinerario, simplemente algo descriptivo para poder mencionar de alguna forma los itinerarios a los cuales hacemos referencia. Y podríamos revisar si tenemos algún otro dato propio específico de los itinerarios. Acá lo que se menciona es de una categoría de itinerario, la cual puede ser una categoría como por ejemplo especial, superlujo, lujoso, común, etc. Por otro lado, vamos a tener los puertos que van a ser parte del recorrido de esos itinerarios. Nuevamente no tenemos una forma de identificar los puertos, salvo que el ejercicio nos esté planteando de alguna manera, pero vamos a asignarle un código puerto, un nombre, y vamos a revisar cómo es la relación entre itinerarios y puertos. Básicamente lo que tenemos es que un itinerario recorre muchos puertos en distintas escalas y un puerto es recorrido por distintos itinerarios. Vamos a bajar esto por el momento para poder hacer espacio. Y vamos a tener una tabla intermedia que va a ser itinerarios por puertos. Eventualmente podríamos llamarle de alguna otra forma. En donde vamos a traer el código de itinerario, el código de puerto, y a su vez cada uno de estos puertos son recorridos en una escala específica. Entonces, para poder identificar a nuestra tabla de itinerarios por puerto, tendríamos que utilizar el código de itinerario, el código de puerto, pero ¿qué pasa cuando ese puerto es recorrido más de una vez en el mismo itinerario? Significaría que si nosotros definiésemos nuestra clave primaria de esta forma, es decir, con el código itinerario y el código de puerto, no estaríamos respetando el concepto de unicidad porque justamente el puerto se puede repetir más de una vez en cada uno de los itinerarios, con lo cual es necesario agregar un dato más, que en este caso podría ser la escala, porque si bien si se repiten los puertos dentro del itinerario, no se repiten en la misma escala, es decir, el puerto de Buenos Aires es la escala 1 y el puerto de Buenos Aires hacia el final es la escala 4. Podríamos ampliar en forma intuitiva nuestra clave para poder contemplar esa escala y de esta forma lograríamos que nuestra clave primaria sea única para poder identificar qué puertos son recorridos en cada uno de los itinerarios. Ahora bien, estamos de acuerdo que cumplimos con la condición de unicidad, pero lo que tenemos que revisar en este caso es si cumplimos con la otra condición para que la clave primaria sea válida, que es la de minimalidad. Para eso lo que tenemos que revisar es si dentro de nuestra clave primaria definida sobra algún atributo que no sea necesario para hacer única esa clave. Es decir, ¿qué pasaría si de pronto yo utilizo el código de itinerario y el puerto? Dijimos que esto no era suficiente porque el puerto se puede repetir más de una vez para el mismo itinerario. ¿Qué pasaría si eventualmente yo opto por utilizar el código de puerto y la escala? Bueno, en este caso, si yo pongo el código de puerto y la escala, no sabría qué itinerario pertenece y de pronto, si desde el puerto de Buenos Aires sale más de un itinerario
en la primera escala o en la primera parada, no me sería suficiente para poder identificar unívocamente la tabla. Ahora bien, si elijo una clave que sea el tipo código de itinerario y escala para un código de itinerario específico, es decir, para el itinerario que es Buenos Aires-Río de Janeiro, yo tengo una escala que pasa por un solo puerto. De esta forma, podría encontrar que el código de puerto no me es necesario dentro de la clave primaria y podría tranquilamente definir una clave que en este caso sí va a ser única y mínima. Es importante siempre revisar lo que es las propiedades de minimalidad, ya que son las dos condiciones que se tiene que cumplir para que la clave primaria sea válida. Bien, habiendo revisado esto, vamos a definir nuestra clave primaria como el código de itinerario y la escala para nuestra tabla de itinerarios por puertos. Hasta ahí lo que tenemos definido es los itinerarios, los puertos y cómo es la configuración y en el orden en el que esos puertos son visitados por estos itinerarios. Vamos a continuar con el modelado de la parte de los viajes. Para eso vamos a hacer un poco de espacio dentro de la hoja de trabajo que tenemos. Y vamos a entender que un viaje básicamente es, según lo que dice el ejercicio, dice la compañía desea registrar los viajes que realizan los diversos navíos, es decir, el itinerario realizado y la fecha del viaje. Entendemos entonces que conceptualmente un viaje es un navío en una fecha determinada haciendo un recorrido específico, que en nuestro modelo es la tabla de itinerarios. Entonces, vamos a empezar a arrojar los datos que conocemos sobre el viaje. En este caso sería el código de navío, una fecha de viaje y un código de itinerario. Adicionalmente, nos da un dato que habla sobre la duración, el cual no hay una duración determinada de cada itinerario porque depende en realidad del navío que lo realiza y supuestamente de algunas condiciones que pueden darse dentro de ese viaje en la fecha. Con lo cual vamos a agregar dentro de nuestra tabla de viajes la duración real de ese itinerario en una fecha específica para un navío que está recorriendo ese viaje. Vamos a definir así nuestra clave primaria como el conjunto de los tres datos, navío, fecha y el itinerario. Para poder relacionar estas tablas, claramente el código de navío es una clave foránea y también lo es el código de itinerario. Bien, vamos a continuar ahora con el último párrafo del ejercicio, en donde nos habla de que la compañía desea registrar todos los pasajeros que han viajado o han hecho alguna reserva en alguno de los viajes que tenemos en nuestra flota. Para esto vamos a tener una tabla de pasajeros, de los cuales se pretende llevar el tipo de documento, el número de documento, nombre, apellido, país y ciudad como datos propios del pasajero, país de procedencia y ciudad de procedencia. Hasta acá lo que tenemos es nuestra tabla de pasajeros. Vamos a identificarla por el tipo y número de documento de la forma estándar genérica que siempre identificamos a las personas, ya que el ejercicio nos provee de ese dato. Y lo que se pretende registrar es qué pasajeros hicieron qué viajes y eventualmente poder conocer en qué camarote viajaron. Entonces, de esta forma, la pregunta que nos tenemos que hacer es, un viaje puede llevar claramente muchos pasajeros y un pasajero
puede realizar muchos viajes a lo largo del tiempo. Entonces, es ahí donde nos surge una tabla que va a ser pasajeros por viajes, en donde vamos a traer las claves primarias de ambas tablas. En este caso, para el pasajero es el tipo y número de documento. Para el caso del viaje es el código de navío, la fecha del viaje y el itinerario que hacía ese navío en ese viaje específico. De esta forma vamos a poder contar con todos los datos del pasajero y del viaje que realizaba. Lo único que nos estaría faltando agregar es el camarote en el cual viajó. Vamos a identificar esta tabla como el conjunto de ambas claves primarias, ya que de esa forma vamos a poder conocer unívocamente que un determinado pasajero en una fecha específica con un navío y un itinerario estaba realizando ese viaje. Ahora bien, lo que tenemos que decir es, o lo que tenemos que poder contestar con esta tabla específica, es en qué camarote viajó ese pasajero. Entonces, si nos vamos a la tabla de camarotes, encontramos que la forma de identificar los camarotes, habíamos dicho que era el conjunto de los datos del navío, de la cubierta y del camarote. Vamos a traernos de esa forma los datos del camarote. Vamos a ponerle al final camarote para poder identificarlo, que nos sea más fácil entender la nomenclatura de la resolución. Y estos tres atributos en conjunto son clave foránea a la tabla de camarotes. Bien. Claramente lo que va a suceder es que tanto el dato de código de navío camarote siempre en el registro va a ser igual al código de navío. Esta situación obviamente que se nos da por cómo está planteado el ejercicio, la configuración de los camarotes, la configuración de los viajes, hacen que este dato siempre se repita. De todas formas, lo hemos mencionado de otra forma para que no tengamos problemas en el modelado de la tabla y eventualmente se podría eliminar este campo, ya que el mismo va a ser siempre igual al del código de navío que está formando la clave primaria principal. La repetición de este dato no está violando ninguna regla de normalización, simplemente lo vamos a dejar para que esté mucho más clara la lectura de la resolución que estamos planteando. Bien, hasta acá lo que tenemos es la resolución de las tablas básicas. Vamos a hacer algunas revisiones en cada una de las tablas para ver si cumplen con la tercera forma normal o si eventualmente todavía podemos perfeccionar nuestro modelado para que cumpla con el resultado esperado. Si analizamos un poco la tabla de pasajeros, tenemos obviamente su clave primaria, dos datos que son el nombre y el apellido, y tenemos un país y una ciudad. El país y la ciudad conceptualmente podríamos decir que tienen una dependencia entre ellos, ¿sí? Es decir, una ciudad pertenece a un país específico, con lo cual lo que estamos teniendo es una dependencia transitiva entre atributos no clave y eso significa que nuestra tabla no se encuentra en la tercera forma normal. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a desdoblar estos dos atributos, el de ciudad y el de país, para que entre ellos estén relacionados y no tengamos este problema de dependencia transitiva. Vamos a dejar entonces el dato de ciudad, vamos a llamarlo código de ciudad, y vamos a tener una tabla de ciudades que la vamos a identificar con un
código de ciudad, ciudad, y a esa ciudad vamos a relacionarla con el país. Vamos a llevarnos esta tabla más arriba, así queda más prolija la resolución. Vamos a crear una tabla de países para poder relacionarlo con nuestra tabla de ciudad. De esta forma voy a poder tener resuelto el tema de esa dependencia funcional entre atributos no clave, habiendo modelado dos tablas que se relacionan entre sí, habiendo hecho esta jerarquía entre ciudad y país, y simplemente desde el pasajero voy a tener que referenciar en forma correcta a la ciudad de origen a la cual pertenece ese pasajero. Y esa ciudad va a conocer el país al cual pertenece. Entonces, esto que hemos hecho ha sido a los fines de lograr que nuestra tabla de pasajeros se encuentre en la tercera forma normal esperada. Bien, vamos a revisar si las claves primarias se encuentran en forma correcta. Acá tenemos en la tabla de camarotes, vemos que nos está faltando una clave foránea. Desde la tabla de camarotes a las cubiertas, ¿sí? Un camarote pertenece a una cubierta específica. Entonces, lo que nos está faltando acá es la referencia como clave foránea de el código de navío y el número de camarote a nuestra tabla de cubiertas, ¿sí? Perfecto, continuamos. Y lo que podemos hacer ahora es algunos datos que el ejercicio los plantea como descriptivos o que tienen más de un posible valor, como por ejemplo lo que es el puesto que ocupan los tripulantes o como por ejemplo las categorías de los itinerarios, ese tipo de cosas en las cuales son sugeridos algunos datos específicos o predeterminados, podríamos crear las tablas accesorias, como por ejemplo en este caso, para la clasificación, en lugar de mantener la clasificación como un descriptor, podríamos crear una tabla a los fines de tener esas posibles clasificaciones. Código de clasificación como clave primaria, agregaríamos una descripción, que sería lo que naturalmente hubiésemos guardado en la forma anterior, y de esta forma haríamos una referencia desde la tabla de navíos a través del código de clasificación a una tabla de clasificaciones en donde vamos a poder tener guardados todas las clasificaciones que nosotros querramos en una forma estandarizada y en una forma normal para todas las filas que referencien esa tabla. Lo mismo podemos hacer con algunos datos, como por ejemplo el puesto de la tripulación. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Puestos, código de puesto, descripción. Estas tablas son tablas accesorias. Si bien desde el punto de vista de la normalización no están violando ninguna regla y no es que hacen que nuestras tablas no se encuentren en tercera forma normal, pero al tener datos predeterminados sugeridos por el ejercicio, normalmente esto lo podemos detectar cuando entre paréntesis nos dan varios valores posibles, es sugerencia poder hacerlos en tablas accesorias para poder estandarizar esos posibles datos. Revisando en la tabla de itinerarios por puertos, nos falta una clave foránea hacia la tabla de puertos. Veamos qué más tenemos. Lo mismo podríamos hacer con el tipo de camarote. De la misma forma, definimos la clave primaria de la tabla tipo de camarote, nueva tabla que aparece ahora. Y
en la tabla de camarotes los referenciamos a través de ese mismo código, también siguiendo la misma lógica de datos posibles predeterminados. Y por último, nos está quedando por resolver una parte en donde indica que la tripulación es asignada en cada uno de los viajes. Si bien los tripulantes tienen asignado un navío, es decir, siempre viajan en el mismo navío, pero tenemos que tener registro de qué tripulantes realizan cada uno de los viajes. Siguiendo esa lógica, la pregunta que nos tenemos que hacer es, un viaje es realizado por muchos tripulantes y un tripulante realiza muchos viajes. Entonces, para eso vamos a tener que agregar una tabla de tripulantes por viaje. Vamos a hacer un poco de espacio. Tripulantes por viaje. En donde vamos a traer la clave primaria del tripulante y la clave primaria del viaje. De esta forma vamos a poder tener resuelto lo que nos pide el ejercicio, que es conocer qué tripulante realizó cada uno de los viajes. Bien, vamos a revisar simplemente algunos datos que nos quedan todavía, que los podemos tipificar, como lo es el código de ubicación, o la ubicación en este caso. Para tener nuestra tabla de ubicación, siguiendo con la misma lógica de la tipificación de los posibles atributos, para que nos quede homogénea la solución completa. Por acá teníamos una categoría, la categoría de los itinerarios. Entonces vamos a hacer lo mismo, le vamos a asignar un código de categoría que va a ser clave foránea a una tabla de categorías. Bien. Perfecto. Vamos a subir esto un poco para que se termine de ver bien la resolución. Bien. Y de esa forma tendríamos una solución planteada al problema, al enunciado que tenemos del ejercicio, con los agregados y supuestos que hemos hecho durante la resolución para poder llegar a un modelo en tercera forma normal según lo que se espera del proceso de normalización. Muchas gracias y hasta la próxima.